Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, rest, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a este episodio de Domingo en la Noche, domingo 8 de febrero. Ya pasó una semana de febrero, este mes que está tan corto, ¿cierto? Bien, me quedé pensando en lo que les había contado de ese comentario que me había dicho una persona de, bueno, de que sería bueno si mis programas tuvieran estructura y que si el podcast tuviera un poquito más de estructura. Bueno, pues es cierto, me pongo a pensar que a veces me pongo a decir que voy a hacer cosas que no las hago. O sea, como que me pongo a decir que voy a hablar de tal cosa y que voy a hacer un programa sobre tal cosa, un podcast sobre tal cosa y después no lo hago. Y pues bueno, digamos que así es a veces como el mundo de la creación. Y bueno, pues entonces dije que bueno, no necesariamente uno tenía un plan así muy determinado de qué era lo que uno iba a crear, pero pues sí es bueno también como hacer las cosas, ¿no? Hacer lo que uno dice, pues. Entonces, una de esas cosas que yo había dicho, por lo menos, era que íbamos a ver los apellidos italianos, por ejemplo. Entonces, apellidos italianos, por ejemplo, como Paglia, ¿cierto? La profesora Camille Paglia, con su libro Personajes sexuales, ¿sí? En inglés original Sexual Personi del año de 1990. Personajes sexuales es un recorrido por el canon de la literatura occidental, visto a través del lente de la profesora Camille Paglia, y es una búsqueda de las representaciones de la androginia en todo tipo de obras literarias de todas las épocas. Entonces Camille Paglia allí habla de Oscar Wilde, de Goethe y de Emily Dickinson, y habla de un montón de cosas muy interesantes acerca del género y la sexualidad. Eso es Camille Paglia, por ejemplo. Paglia habla de que sus cuatro abuelos, ¿sí? Los dos por parte de mamá y los dos por parte de papá son italianos, ¿sí? Entonces es, digamos, la profesora Camille Paglia es, digamos, descendiente también de italianos, italoamericanos. Otros apellidos italianos, por ejemplo, son Ciccone. Digamos, Ciccone es el apellido de Madonna, por ejemplo. El año pasado, en 2025, se estaban celebrando 40 años de un disco de Madonna que se llamó Chica Material, que es Material Girl, donde ella hace allí una cita de la película Diamonds Are a Girl's Best Friend, eh, de Marilyn Monroe, ¿cierto? Ella hace como la cita de esa película. O sea, los dos temas son fascinantes, tanto el de Marilyn Monroe como el de Chica Material. Y eso se estaba celebrando el año pasado, por ejemplo. Entonces es el apellido Chicone, es el apellido de Madonna, digamos. También una cantante que me parece muy interesante. Y bueno, otro apellido italiano, ese es el apellido Germanotta. Entonces, de ese es el que vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hablar del apellido Germanotta. ¿Cómo les parece a ustedes que el apellido Germanotta es el apellido de Lady Gaga? ¿Sí? Según el artículo de Wikipedia, ella se llama Stephanie Germanotta. Entonces, Germanota es, o sea, suena un poco como Germania, como Alemania y tales. Entonces, es el apellido italiano. Germanota es el apellido de Lady Gaga. En este año del señor 2026, Lady Gaga va a cumplir 40 años. En marzo, según la información que uno puede consultar así muy rápidamente, Lady Gaga cumplirá 40 años en este año de 2026. Y bueno, es una cantante que a mí me gusta. Yo recuerdo que salió Lady Gaga como cuando yo empecé a ir a mis primeras fiestas. Y sí, recuerdo, o sea, recuerdo como eso, como mi papá llevándome a la primera fiesta de mi vida, y allá una chica pedía que pusieran la música de Lady Gaga. Fue como en el año 2009. Y bueno, en ese año, por en estos años también se hacía esa serie que se llamaba Glee. Entonces en Glee se hacían los covers también de las canciones de Lady Gaga. Y recuerdo un cover hecho por Rachel, ¿cierto? Que era la actriz principal, ¿no? Un cover de Poker Face, del tema Poker Face de Lady Gaga,
muy bueno, porque digamos que lo adaptaban como a teatro musical, ¿sí? Más bien como una versión más en piano, más en balada. Una versión increíble, o sea, una... Sí, como efectivamente un arreglo, sí, cambiar el género también, porque Poker Face en la versión original de Lady Gaga es una canción muy discotequera y así, muy de club, ok, de club, de dance club. Y por otro lado, la versión que hizo Glee es, como les digo, más teatro musical con piano y eso ella lo canta con otra cantante, sí, que es la que hace el musical de Wicked, ¿cierto? Antes de Cynthia Erivo, ¿cierto? Había otra cantante, ahorita no me acuerdo el nombre de ella, la que cantaba ahí a la que hacía a Elfaba, sí, esa hace esa versión de Poker Face con el personaje de Rachel. Y recuerdo eso recuerdo de Lady Gaga por lo menos. Y bueno, pues me parece una cantante áspera, pues me parece que canta bien. Muchos la critican. En ese momento yo estaba estudiando piano con un profesor que decía que le parecía pues muy excéntrico Lady Gaga, que mejor dicho que todo muy exagerado. Pero pues porque el tipo había estudiado música en la pedagógica y bueno, digamos que pues los académicos tienden a ser así con los medios y la cultura de masas, así lo que es muy popular, parecen desecharlo a un lado. Yo recuerdo a este profesor siendo muy crítico con Lady Gaga, pero por lo menos a mí me gustaba en ese momento. Ahorita, más de 10 años después de esos recuerdos en 2009, pues aún me sigue gustando. Digamos que ese último, uno de los últimos discos que sacó, un single que se llama Abracadabra, pues ese ya casi no me gustó tanto. Pero hay otros temas que sí, hay otros temas que sí. Entonces hice una selección de 10 temas. Entonces, hice una lista acá, se las voy a leer. Entonces, por ejemplo, el tema Bloody Mary, Poker Face, Judas, Bad Romance, Love Game, Paparazzi, Guy, no, o GUY, Million Reasons, Marry the Night, Do What You Want. Entonces digamos que el universo Lady Gaga, toda la obra creativa de Lady Gaga, pues a mí me parece interesante, pues es pop, efectivamente habíamos hablado de la música pop, de los hermanos Carpenter, de Karen Carpenter y Richard Carpenter haciendo música pues, que en los años 60 y 70 se llamaba pop, y habíamos hablado de que a Bad Bunny se le había puesto pues el título de el rey del pop de este año, porque pues efectivamente, o sea, el pop realmente es como una visión, una perspectiva sobre la música. O sea, pero eso, digamos, es independiente, eso no tiene que ver con el ritmo de fondo. De fondo puede tener cualquier ritmo, pero lo que es pop, pop viene de popular. O sea, pop es lo mismo, es la misma palabra que popular. ¿Sí? Entonces, si hablamos de las músicas populares, son músicas masivas, músicas para que las oiga todo el mundo. Y eso no necesariamente es algo malo, no necesariamente es algo malo pensar que haya músicas que están hechas para el consumo masivo, que todos las consumen. O sea, eso yo no creo que sea el problema. De pronto el problema con a un personaje como Bad Bunny sea como toda esa exaltación del tema político. Uno se pregunta si lo que uno está escuchando ahí es música o carreta política. Yo por el lado de Lady Gaga, yo sí, digamos, me fijo es en el tema de la música. A mí me parece que ella hace buenos temas y que canta muy bien. Y ya, y pues yo me concentraría en eso. Y también es pop, o sea, no, el hecho de que sea pop no quiere decir que esté más hecho, que esté mal construido, que esté mal interpretado, digamos, que las canciones no tengan forma, digamos, que resulten desagradables al oído. Bien, entonces vamos a comentar algunos de estos temas. Me gustaría hacer, o sea, estos 10 temas que les comenté, me gustaría aprendérmelos en piano, hacer una versión yo mismo y hacer en algún momento del año un homenaje a Lady Gaga. Hacer 10 canciones de Lady Gaga, estas 10 canciones, pues todas me gustan, todas me parecen muy interesantes. Por ejemplo, la canción Do What You Want es, bueno, muy erótica, ¿no? O sea, nada más el título quiere decir haz lo que quieras, ¿no? Y, o sea, todo el verso dice do what you want with my body, haz lo que quieras con mi cuerpo, ¿sí?
Es, digamos, el pop, sí, también todo este mundo de las divas pop es un poco también mostrar el deseo de las mujeres, sí, un tema de pronto que también resulta escandaloso y que es imposible comentarlo. El deseo de las mujeres, haz lo que quieras con mi cuerpo, es lo que dice Lady Gaga. Y esta canción tiene dos versiones. Hay una versión que es con Cristina Aguilera, que bueno, ahí es chévere, digamos, ahí la dupla que hacen con Cristina Aguilera. Y otra con un cantante de rhythm and blues que se llama R. Kelly, ¿no? El cantante R. Kelly hace también una versión de Do What You Want con Lady Gaga y también es muy buena, porque, bueno, ahí R. Kelly canta muy bien igualmente, ¿no? Entonces se complementan muy bien las voces. Por ejemplo, el tema Do What You Want, un tema muy erótico, digamos. El tema Merry Night me parece súper interesante por el video, digamos. El video está en YouTube, se lo pueden ver, dura 13 minutos y en un punto del video, eso es toda la historia, y te cuentan ahí cómo va actuando Lady Gaga allí y te van narrando una historia a través de la imagen también. Entonces en uno de esas escenas muestran uno puede escuchar cómo utilizan un fragmento de la sonata patética de Beethoven, ¿sí? Que les he contado ya varias veces acerca de, bueno, de que esa fue la obra que yo tuve que tocar en 11, ¿sí? Yo para graduarme del colegio, o sea, mi diploma del colegio, de acuerdo, dice técnico en música. ¿Sí? Entonces, técnico en música quiere decir que yo no solamente recibí clase de flauta, ¿sí? La clase de flauta de la que todo el mundo se burla y a la que nadie le importa. No, yo, digamos, no tuve clase de flauta, yo me formé con profesionales, no les digo con uno que ha salido de la pedagógica. Y no solo con que habían salido de la pedagógica, con gente que había salido de la nacional y que habían estudiado música por su cuenta, amateurs, aficionados que le enseñaban música a los alumnos. Y sí que yo lo que hice fue aprender música formalmente, muy en la adolescencia, ¿sí? En una edad donde a uno ahí, digamos, se acuña casi así como una moneda lo que va a ser la personalidad de uno. Pues sí, entonces, digamos, yo aprendí como todo eso. De modo que, bueno, el hecho o sea, escuchar como esa obra que yo la tuve que estudiar en este tema de Lady Gaga, o sea, me parecía como un encuentro entre la alta cultura, o sea, lo que se conoce como la cultura, sí, pues, y la música de Beethoven y las sonatas, sí, mejor dicho, con la música mainstream, con el pop, precisamente, con la música que está hecha para el consumo masivo. Pues no tiene por qué pelear una cosa con la otra, ¿sí? No, o sea, una sonata de Beethoven fácilmente puede estar apareciendo en uno de los videos de Lady Gaga. Y es lo que vemos en el video Merry Night. Sí, y esa canción es sobre, bueno, es una canción sobre, bueno, pensar en positivo y salir adelante. Casarme con la noche, voy a casarme con la noche, es lo que dice Lady Gaga. I'm gonna marry a night. Otro tema más balada, lenta, así como me gusta a mí el sonido, con piano, muy acústico es el tema Million Reasons. Ese tema me recuerda inmediatamente Hildesheim y Alemania, porque salió en esos años, en 2017 y 2018. Recuerdo que había un francés, ¿sí? Que estaba haciendo el intercambio ahí también en Hildesheim, que se llamaba Aurelien. Aurelio, pues, entonces se llama Aurelien. Entonces, Aurelien pues, me dijo que él se estaba aprendiendo una canción de Lady Gaga. El man tocaba guitarra y tales. Tengo entendido que el man hoy se dedica tiene una empresa de diseño de audio y lo que se llaman las identidades sonoras y el tema y la vaina. O sea, digamos que la gente que se dedica a hacer música también trabaja ese tema de la identidad sonora y como que es otra vía por la cual se puede sacar plata. Bueno, entonces Aurelio se dedicaba a la música también. Entonces me dijo que se estaba aprendiendo una canción de Lady Gaga y era eso. Yo me puse a escuchar esa canción de Million Reasons y me pareció muy bonita, una balada súper linda, muy sencilla, muy fácil de tocar, digamos, no tiene mucha armonía así. Entonces, bueno, ahí toca pues, digamos, estudiar el canto, las voces. Entonces, bueno, es la balada Million Reasons, me recuerda a este francés Aurélien que me la sugirió. O la otra canción es Guy, ¿sí?
o GUY, ¿cierto? Entonces ella dice en el tema I wanna be your GUY, quiero ser tu tipo, digamos. Pero entonces es como un juego de palabras entre la palabra en inglés guy, ¿cierto? Guy es un tipo, un man, ¿sí? Diríamos a guy, ¿sí? Y el acrónimo, digamos, GUY, ¿sí? Que quiere decir Girl Under You o la chica debajo de ti. Otro tema muy erótico, digamos, donde ella menciona incluso a Afrodita, digamos, es una canción que habla también acerca del deseo que sienten las mujeres. Bien. Paparazzi, Paparazzi, pues es una canción también que habla sobre eso, la fama, etcétera. Es de ese álbum que se llama The Fame. Sí, efectivamente, La Fama, el álbum The Fame del año 2008. Sí. Pues bueno, es donde están los temas que más me gustan realmente. Es lo que yo más recuerdo de Lady Gaga, esa época de 2008, donde está también el tema, digamos, Poker Face, Bad Romance, ok, Judas. Judas es un poco más, ese es después, como en el 2009, 10 casi. Recuerdo que, bueno, incluso en el colegio tenía un proyecto de emisora. Me hace acordar que, bueno, yo siempre tuve como un interés en esto, en los programas así de divulgación, y hacer radio y hablar aquí ante un micrófono y digamos que tu voz se escuche a través de una señal. En fin, pues en este momento es la señal de internet y bueno, sí recuerdo que yo tuve como un proyecto de hacer radio en el colegio, en la radio escolar del Centro Don Bosco. Y tenían ahí una pequeña emisora y los equipos, y uno llegaba y los prendía y no sé qué. Ta, ta, ta. Y eso era interesante, sí que alcancé a hacer varios de música, a transmitir música ahí en los descansos. Fue un proyecto súper recontra interesante realmente. Y me acuerdo que en ese momento, o sea, habían otros que también tenían su proyecto de radio. Y uno de esos puso esa canción de Judas, pues. Y entonces, pues eso como era un colegio salesiano, igual, pues de curas católicos, o sea, como que por allá uno de los curas dijo, no, que si la emisora se ha vuelto satánica, pues o sea, una tontería, ¿me entiendes? Entonces como que incluso, o sea, una canción, digamos, discotequera que tiene un título religioso, digamos, como Judas, pues genera en la realidad como esos comentarios, que si eso es satánico, que si etcétera. No, pues eso no tiene nada, es una canción pop y ya, Judas, y el video tiene un montón de simbologías y etcétera, pero pues bueno, pues igual Lady Gaga canta bien allí, pues es también una canción donde ella se imagina que tiene un novio que es Judas y etcétera, bueno. Es la cara de Poker Face, ¿no? Como les conté de la versión de Glee, la canción Bad Romance es probablemente una de mis favoritas, me gusta mucho Bad Romance. Hay también Hayley Williams, ¿cierto? Hayley Williams, que es la vocalista de Paramore. Había un video en internet que circulaba de ella, una versión de piano que ella tocaba de Bad Romance, muy buena. Y bueno, otra canción que se llama Bloody Mary, como el cóctel, más, sí, más después. Ese es del álbum Born This Way. Ese es otro que se hubiera quedado por fuera de esta lista. Born This Way, You and I, otros temas que también son muy buenos. Por lo menos más de 10 canciones de Lady Gaga sí me gustan, todas como de esa época. Ya las cosas tan nuevas, tan de esta época, pues no las he escuchado tanto, no las he seguido tanto. Hay otro tema que ella hizo con Tony Bennett, digamos, Tony Bennett también, o sea, este año también es el año de Tony Bennett, porque también nació en un año 6 pues. Entonces, y lo mismo Miles Davis, y bueno, en fin, es un año muy interesante. Entonces, bueno, esto era lo que les quería contar acerca de los 40 años de la música, a los 40 años de Lady Gaga, más de 10 años de canciones, más de 10 años de música, de excentricidades. Y bueno, pues vamos a aprendernos estas canciones y vamos a ver a quién le echamos ese recital. Así que les agradecemos por conectarse a estos espacios de cine, literatura, hoy de música, de la música pop,
de las divas del pop, de Lady Gaga, de los temas del álbum La Fama, The Fame del año La Fama de 2008, de las habilidades lingüísticas, de la escucha, del habla, ¿sí? De la escritura, de la lectura y por supuesto y naturalmente la quinta habilidad del lenguaje que es el mero acto de traducir.